Hola, buenas tardes, ¿cómo van? Vamos a ver si esto está bien acá. Me está cambiando el. Ok. Buenas, a ver. Bueno, como les decía hoy, la idea sería aflojar un poquito, ¿verdad? El ritmo. Creo que hemos ido un poco rápido, ¿verdad? En estos días con mucha materia, así que vamos a tratar de llevarla con más calma hoy. La idea sería ayudarlos un poquito, ¿verdad? Con lo que tenemos pendiente de la tarea y demás. Y también, pues, hacer un poquito de repaso de la materia, por lo menos determinar un poquito el último tema que vimos del modelo digital de la. Ok, me disculpo, déjame voy a apagar acá el teléfono para que no moleste. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a arrancar con un- una especie de repaso de uno de los, del último tema que vimos por encima. Vamos a hacer el análisis de una compuerta un poco más compleja, la compuerta NAND, como para cerrar un poquito el tema, de análisis digital, mm, y hablar un poquito de algunos efectos que se producen en el transistor, que sería como los efectos de canal corto, pero dárselos de una manera un poquito así como informativa. No nos vamos a meter mucho en ese tema porque ya es un tema más avanzado del área VLSI. Y con eso, pues, démosle un chance por ahí a que lleguen más compañeros que tengan consultas con respecto a la tarea. ¿Ok? Bueno, como les decía, vamos a tratar de analizar ahora una compuerta un poco más compleja con el modelo digital que estuvimos estudiando, en este caso la compuerta NAND. La idea es simplemente dejar planteado el análisis para que se den cuenta de que es posible de una manera relativamente sencilla evaluar qué tan rápida o lenta puede ser una compuerta MOSFET. Sin embargo, es necesario incorporar algunos otros aspectos de análisis que no están, digamos, disponibles para este nivel que ustedes encuentran en la carrera. Así que con eso, digamos, detendríamos lo que sería el, el tema de análisis temporizado. Yo no me voy a meter mucho en el área de layout y otras cosas, aunque yo sé que en otras ocasiones en otros compañeros han dado ese tema, pero me parece que ya el curso tiene demasiada materia como para que además nos pongamos a ver cómo es que se derivan realmente, se construyen estos circuitos en la vida real. Para eso, digamos, existe la electiva de VLSI y también existe la maestría, digamos, para aquellos que ya se quieran enfocar en el área de diseño de circuitos integrados. Yo no me quiero meter mucho por ahí. Capaz que en algunos de los talleres analógicos hacen alguna simulación con Spice al respecto, como para que la tengan ahí bien clara. Bueno, entonces vamos a simular una compuerta NAND eh, como las que analizamos la vez pasada desde un punto de vista estático. ¿Verdad? Voy a dibujar acá el circuito sin ninguna capacitancia ni otra conexión equivalente. Esa es una compuerta NAND de 2 entradas, muy básica. Quizá una de las compuertas más importantes que hay. Porque se puede probar, y de hecho lo van a probar ustedes en lógico, que yo puedo resolver cualquier función lógica existente, booleana, a punta de compuertas NAND o de compuertas NOR. Estas dos compuertas son, digamos, fundamentales porque me permiten resolver prácticamente no, cualquier función lógica booleana existente. Y esa teoría la van a estudiar el semestre que viene en diseño lógico. Bueno, pero yo quiero analizar, digamos, cuál es el comportamiento temporizado de esta compuerta. Fíjese que ya es un poquito más compleja, ¿verdad? Que la compuerta del inversor que analizamos la clase pasada, en particular porque tenemos 2 transistores en serie acá. Recordemos la regla, ¿verdad? Que 2 transistores en serie se pueden ver como un solo transistor de este tamaño, mientras que 2 transistores en paralelo se pueden ver como 2 transistores, como un solo transistor de este tamaño, ¿verdad?
Es la regla que, digamos, utilizamos normalmente en diseño lógico, pero que nosotros la vamos a simplificar un poco más para poder aplicar lo que conocemos de resistencia de canal. De hecho, ya lo hicimos. Bueno, vamos a visualizar por ahora las capacitancias parásitas que tenemos en cada nodo del circuito, o las capacitancias que devienen de cada uno de los transistores, según el modelo que estudiamos la clase pasada. Por ahí también sería bueno, voy a abrirles el modelo de la vez pasada para no dibujarlo acá. Bueno, lo voy a dibujar. Ok, entonces recordemos, ¿verdad? Que el modelo fundamental que tenemos para un transistor N, que es equivalente al de un transistor P, es el siguiente, ¿verdad? Tengo una capacitancia de entrada, que es 3 medios Cox, ¿verdad? Recordando que Cox es igual a Cox' por el área de mi transistor. Y luego, recordando, esto sería mi entrada, ¿verdad? Esto sería mi gate. Y luego tengo en mi drain conectado, ¿verdad? Una resistencia. Ok. Esa resistencia tiene un switch de control, ¿verdad? Que recordemos, ¿verdad? Tengo la resistencia de canal de mi transistor. Este switch es controlado por el gate, que enciende o apaga el mismo, dependiendo si el transistor es N o P. Si es N, se encenderá con 1 en el gate. Si es P, se encenderá como 0. Y además tengo una capacitancia por acá, que es aproximadamente Cox. Hemos derivado todo esto, ¿verdad? En función de las capacitancias de Miller. Y despreciando las capacitancias en las junturas, las capacitancias en inversa, drain bulk, source bulk. Las capacitancias que producen los diodos en inversa que tenemos, ¿verdad? Entre la juntura y entre los drain, ¿verdad? Las difusiones, drain source, y el sustrato en el transistor. ¿Okay? Me gusta dibujar estas cosas porque para que ustedes lo vayan, ¿verdad? Reforzando, recordemos, ¿verdad? Si esta es la estructura del transistor, recuerden que si yo tengo mi sustrato, mi transistor requiere, ¿verdad? Que estas dos junturas, ¿verdad? Estén en inversa. Bueno, aquí estoy suponiendo que es un transistor NP, o sea, de sustrato P. Y este diodo produce una capacitancia en inversa, como ustedes ya lo conocen, ¿verdad? La capacitancia de vaciamiento. Pero vamos a despreciar estas capacitancias. Solo nos vamos a enfocar en las capacitancias del óxido y los efectos que se producen por la capacitancia. Bueno, si yo trato de visualizar este modelo acá sin contemplar resistencias, veamos que en el gate de cada transistor yo estoy viendo esta capacitancia. O sea que en el gate de este transistor tengo 3 medios de Cox-P, al igual que en este transistor de acá. ¿Ok? Esta capacitancia acá. Y a la salida de cada uno tengo Cox-P, ¿no? Entre el drain, sería el drain de mi transistor, y el source. Fíjese que como el source de ambos transistores P está conectado a VDD, yo supongo, ¿verdad? Que ambos también están conectados a VDD. Y recordemos que desde el punto de vista de análisis de transición, esto es en el tiempo, esto se puede ver como una tierra en CA, ¿verdad? Bueno, vamos a suponer que tenemos además una carga extra, que puede ser simplemente, ¿verdad? Otra compuerta o algún otro dispositivo que tengo aquí cargando, ¿no? Este CL refleja precisamente la capacitancia que se ve para allá, en esta compuerta. ¿Ok? Luego, en el caso de los transistores en serie, tengo un fenómeno un poquito más complicado. Recuerden que estas capacitancias que tenemos acá están definidas entre gate y source. Entonces, por ejemplo, para el primer transistor, yo tengo una capacitancia entre el gate y el source, que es igual a 3 medios Cox-N. Y lo mismo tengo entre el drain y el source de este primer transistor. Bueno, eso me genera un problema, ¿verdad? Porque el análisis de capacitancias flotantes es bastante más complejo. De hecho, es una capacitancia de Miller.
Vamos a simplificar este tema un poco. Vamos a suponer que estas capacitancias están conectadas a tierra. Recuerden que lo que queremos es una solución aproximada. Yo puedo suponer que estas dos capacitancias están conectadas a tierra para facilitar un poco el análisis. Eso no lo tengo que suponer acá porque en este transistor el source está pegado a tierra y por lo tanto estas capacitancias también están pegadas a tierra. Ven que el efecto va a estar en este transistor. Pero bueno, eso yo lo voy a dejar al simulador que sea el que me afine y me corre. Bueno, si yo monto este circuito con sus equivalentes digitales completos, obtengo algo así, ¿verdad? Tengo dos transistores P en paralelo. Son estos dos transistores de acá arriba, ¿verdad? Y dos transistores N en paralelo. Y vean que sí estoy tomando en cuenta la suposición, ¿verdad? Estoy suponiendo Cox N como conectada a tierra. Vean que para el análisis de tiempos de transición de la salida, las capacitancias de entrada no se consideran. Y eso tengan mucho cuidado. ¿Verdad? Vean que aquí desaparecieron todas estas capacitancias. ¿Por qué? Porque no influyen en realidad en mi análisis de temporizado, ¿verdad? No aparece ni esta, ni esta, ni esta capacitancia, ni esta capacitancia. ¿Esas capacitancias a quién van a influenciar? Bueno, a la compuerta que esté pegada aquí. Por ejemplo, si aquí hubiera un inversor, esta capacitancia se transforma en la CL de esta compuerta, ¿verdad? Entonces, bueno, van a influenciar a la etapa anterior. Pero para la etapa que estoy analizando, yo voy a suponer que no tienen un efecto. Ojo que eso es una simplificación porque esta capacitancia es una capacitancia de Miller. Esta capacitancia en realidad va a tener algún efecto en la transición, pero como les digo, vamos a hacer un análisis de mano, vamos a tratar de simplificarlo lo más posible para no complicarnos la existencia. ¿Ok? Entonces, fíjense que mi modelo no incluye esas capacitancias. Entonces, vamos a analizar 4 casos rápidamente y con eso cerramos este tema. Supongamos que B es igual a 1, ¿verdad? O sea, si B es igual a 1, este transistor está conectado antes de que A transicione, ¿verdad? A va a transicionar de 0 a 1. ¿Eso qué quiere decir? Que esta capacitancia ya se descargó. Cualquier valor de voltaje que tuviera, como estaba encendida antes de que esta conmutara, antes de que la compuerta del transistor superior conmutara, hace que yo pueda suponer que este valor de V que yo tenga acá ya se me ha descargado. Entonces yo puedo imaginar un circuito equivalente. ¿Cuál sería el circuito equivalente? Bueno, vean que si A era igual a 1, ya un transistor estaba desconectado y el otro transistor se me desconecta. Entonces, ¿qué sucede? Que en esa transición, digamos, en ese cambio, estas dos resistencias se desconectan, ¿verdad? Una ya estaba desconectada y la otra se desconecta. Entonces, lo único que me queda actuando es esta resistencia que se me va a activar al conectarse a este switch y esta que ya estaba conectada. Entonces, mi circuito equivalente es este de acá. Tengo dos resistencias de los transistores N en serie, una capacitancia parásita aquí arriba que va a ser igual a la suma de estos dos condensadores. Vean que las capacitancias parásitas no se desconectan cuando el transistor conmuta, siguen ahí. Y me aparece este C o XN que me va a quedar en paralelo, perdón, ese no, ese yo supongo, vean que el que está aquí en realidad formalmente está la capacitancia, ¿verdad? Pero como yo supuse que esa capacitancia está descargada, no va a afectar mi transición, mi tiempo de transición. Así que solo me voy a preocupar por esta y por la capacitancia de carga que voy a tener acá, ¿verdad? Que no la dibujé, por cierto. Tengo mi capacitancia de carga. Profe, ¿Sí? ¿por qué es que la parte de arriba, la que también iría con B, porque está abierta? ¿O es que ves nada más como esa parte de abajo? Vean que si B es igual a 1, yo puedo suponer, supongamos que este era B y este era A. ¿Ok? Si B era 1, esto ya estaba cerrado. O sea que esto ya estaba abierto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este se va a cerrar
y este se va a abrir. Ahora sí lo viste. Ajá, ajá, hacen lo Y está contrario, digamos. desactivado, ¿verdad? Ok, genial. Y este se me desactiva en la conmutación. Perfecto. Entonces vean que el circuito equivalente que me queda es este. Me quedan estas dos capacitancias de los dos transistores P en paralelo, más una del transistor N, más la capacitancia de carga, y me queda una resistencia equivalente 2Rn. Entonces, pues ahora se trata simplemente de aplicar la fórmula, ¿verdad? Que por cierto, yo no sé por qué me vivo olvidando el punto 7 por todo lado. Bueno, yo les voy a explicar, no los quiero enredar. Cuando lleguen a ULSD les voy a decir cuál es el truco para eliminar ese punto 7 y no andarlo jalando. Pero ahorita no los quiero complicar. ¿Ok? Por eso es que a mí se me olvida porque ya la tengo embebido en la memoria, ¿no? Bueno, entonces ese punto 7 falta aquí. Hay que corregirlo. Lo voy a corregir otra vez de una vez, así voy arreglando las tortas para cuando lo vuelva a escanear. Y me falta el punto 7. Ok. Esta sería la expresión completa del retardo, ¿verdad? La resistencia R y esto es C, ¿verdad? La C total. Ahora, fíjense que WN es 2 micrómetros. Así fue definida al inicio del problema. Y si no la puse, así que está, ¿verdad? WL para el P es 2 sobre 0.5 y WN. W sobre LN también es 2 sobre 0.5. ¿Eso por qué? Porque yo sé que la resistencia de mi transistor es igual a Rn' sobre W. Recordemos que el Rn' que yo uso es la resistencia por micrómetro, ¿verdad? Si W es 2 micrómetros, significa que al dividir Rn, que es ohmios por micrómetro, entre micrómetros, me va a quedar ohmios, ¿verdad? Esto me queda en ohmios. Y puesto que W es 2, la resistencia me queda a la mitad. Por lo tanto, si yo tengo dos resistencias en serie con valor Rn' sobre W, yo sé que la suma de las dos, ¿verdad? CC es igual a 2Rn' sobre W. Si W es igual a 2, significa que yo puedo suponer que esto es equivalente a ver una resistencia de tamaño Rn'. ¿Ok? Por eso es que sustituyo de una vez esto acá. ¿Ok? Y luego multiplico las capacitancias, ¿verdad? No voy a hacer el ejercicio numérico para no alargar más la clase porque me interesa entrar en la parte de la consulta. Entonces, bueno, yo sé que la capacitancia Cox N es Cox' por el área de mi transistor N. Entonces sería Cox P, ¿verdad? Sería, bueno, 2 veces Cox P. Sería 2 veces Cox' WPLP más CL. Todo eso por punto 7. Y bueno, y aquí tengo ya una expresión para el tiempo de retardo para el primer caso. Vean que si yo agrupo todo en función de las capacitancias, me queda todo este término de acá. Vean que este término de acá es totalmente función de las dimensiones del transistor. Cox', Rn', que es el canal, el área del transistor. Todo esto de acá normalmente es lo que se llama retardo parásito, que es un producto de la compuerta o de los transistores. Y esto de acá es lo que se conoce como el retardo de carga. Fan out. Eso lo van a ver el semestre que viene, lógico. Vean que esto no es función del todo de la dimensión de los transistores. Bueno, el RN sí, ¿verdad? Pero el CL en realidad es función de lo que yo le conecte a mi compuerta. Entonces, por eso se le conoce como fan out en términos de digitales. Lo van a ver el semestre que viene. Es el fan out de mi compuerta. Y esto yo relativamente lo puedo controlar. Eso me va a definir la velocidad. Pero bueno, eso ya nos estamos adelantando. Vamos a hacer un segundo caso. Vamos a suponer el anterior. Supongamos que A es igual a 1 y B es el que conmuta de 0 a 1. ¿Qué sucede ahí? Vean que si ese es el caso, ya yo no puedo suponer que este capacitor se descargó, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, en el caso anterior, lo más probable es que alguno de los dos transistores, bueno, de hecho,
hay un transistor P que estaba trabajando porque B es igual a 0. Yo tenía algo así, digamos, un instante antes de esta conmutación. Tenía un RP con una resistencia de carga, ahí, y tenía tenía un RN acá, el RN del transistor A, ¿verdad? Conectándome mi capacitancia, esta de acá. Aquí tenía mi resistencia, pero el switch estaba abierto, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a suceder? Que este capacitor de acá se va a cargar, ¿verdad? Se va a cargar a VDD. Al igual que este, ¿verdad? Entonces este ya yo no lo puedo despreciar porque yo no puedo decir que está descargado. Tengo que dejarlo en la ecuación, ¿verdad? Vean que esto es un circuito mucho más complicado de analizar. Aquí tengo dos constantes de tiempo, ¿no es cierto? Bueno, esto es más difícil de analizar. Es más difícil de resolver. No lo vamos a ver en este curso, ¿verdad? Pero se puede probar por algo que se conoce como el análisis de Elmore, que este tiempo retardo aproximado es igual, aquí está el punto 7, que otra vez se me olvidó ponerlo, es aproximadamente esta resistencia por este capacitor, y esto genera el primer tau aproximadamente, es como el tau 1 de mi circuito, más un tau 2, que sería la suma de estas dos resistencias multiplicando la suma de todas estas capacitancias. Vean que ese tau 2 es exactamente el mismo tau del caso 1, ¿no? Es este de acá. Entonces, ¿qué sucede? Que me apareció un término extra de retardo parásito. Acomodando por los valores de resistencia y todo lo que quieras, ¿verdad? Recordemos que este transistor tiene una resistencia que es la mitad de la resistencia intrínseca, por eso es Rn' medios. Y bueno, aquí esta es la misma fórmula copiada del párrafo anterior, ¿verdad? Porque es la misma. Me apareció un retardo extra de parásitos. O sea, que el tiempo de retardo high-low para este segundo caso es mayor que para el primer caso. Eso lo que quiere decir es que en circuitos digitales va a importar el orden de conmutación. Las velocidades no son las mismas, van a ser una función también del orden, digamos, del orden en que conmutan las señales. Bueno, eso es algo que uno tiene que tomar en cuenta cuando hace ciertos diseños digitales. ¿Okay? Por ahí lógico lo van a ver y si no en VLSI se llevan la lectiva. Ok. Vamos a ver un tercer caso. B es igual a 1. A conmuta de 1 a 0. ¿Ok? ¿Qué significa? Que este circuito está encendido, ¿verdad? Este es el que tiene que ver con B. Este es el que se va a encender. ¿Ok? Perdón, este es el que se va a apagar. Y este se va a encender. Vean que en ese caso, cuando este se apaga, ¿verdad? Esta red ya no me importa. O sea, esto yo simplemente no lo tomo ni en cuenta. Esta resistencia se desconecta, ¿verdad? Porque A pasa de 1 a 0 y se me enciende RP, ¿verdad? Aquí yo tengo una compuerta que se me está cerrando, ¿verdad? Porque este es el transistor A. El transistor A', por así decirlo, el que está arriba, ¿verdad? El transistor P. Y vean que me queda entonces este circuito. Me queda un circuito. Y si ustedes se dan cuenta, recuerden que RP es 2 veces Rn. Pero como RP tiene W igual a 2, ¿verdad? El transistor P tiene el ancho igual a 2. RP es igual a 2 veces Rn' sobre 2, o sea, Rn'. Y tengo exactamente la misma constante de tiempo que hicimos para el primer análisis. O sea, el tiempo retardo low to high para este tercer caso, y me borré el otro y por acá, es igual al tiempo high to low del primer caso que analizamos. Entonces ahí tenemos. ¿Qué sucede si los dos transistores se encienden a la vez? Si los dos transistores se encienden a la vez, fíjense que lo único que está pasando arriba es que me aparece otra resistencia PMOS. Que vean que lo que tenemos ahí, si los dos transistores PMOS están encendidos, pues lo que yo tengo, ¿verdad? Es
básicamente los dos transistores cargando la capacitancia de carga. Ahora tengo el doble de corriente de pull-up, ¿verdad? Eso se tiene que reflejar en la ecuación. Dos resistencias en paralelo que tienen la misma resistencia es equivalente a la resistencia de una de ellas dividida entre la mitad, ¿no? La capacidad de carga no varía, ¿verdad? Coxn sigue estando ahí, más esta de acá. Vean que la de abajo no cuenta tampoco, porque este switch se va a desconectar aquí, ¿verdad? Así que esa tampoco cuenta. Y me queda, por tanto, una expresión que es la mitad de la que habíamos analizado en el primer caso. O sea que hay un caso rapidísimo, donde el tiempo de conmutación de mi transistor es la mitad del mejor tiempo low to high que puedo tener. Vean que entonces, en una pasada muy rápida, encontramos 4 potenciales casos, ¿verdad?, de conmutación. Esto todavía es muy complicado. Tenemos que buscar una manera de simplificarlo aún más, ¿verdad? Porque no podemos estar analizando caso por caso. ¿Ok? En realidad, a mí, ¿cuál caso me interesa? ¿Cuál caso creen ustedes que me interesa? A ver, este de acá, ¿verdad? El peor caso. Siempre, en realidad, lo que a mí me interesa es analizar el peor caso. ¿Por qué? Bueno, porque si mi circuito funciona para el peor caso, estoy protegido. ¿Ok? Entonces, normalmente uno se concentra en el análisis que me da el mayor tiempo de retardo. Y los otros están acotados por eso. Eso uno normalmente no los hace, porque no es mucho trabajo, ¿no? Sin embargo, bueno, tenemos esta formulita. Esta formulita es compleja, así que no es fácil de utilizar. Así que no nos vamos a meter mucho ya con esto en el curso, digamos, no nos vamos a obligar a hacer un examen con esto porque es complejo, ¿verdad? Y de hecho falta un poquito más de teoría como para que lo podamos, ¿verdad?, utilizar de una manera un poquito más sencilla. Lo único que quería que les quedara claro, ¿verdad?, es que ya con estos modelos es posible darse cuenta, ¿verdad?, que las compuertas digitales tienen distintos tiempos de transición y que existe la manera de analizarlos a mano mediante cálculos manuales, pero eso es algo que queda para cursos más avanzados, por lo menos para que les quede a ustedes ahí la idea de que existen los modelos adecuados para poder resolver esto. ¿Ok? Bueno, ¿alguna consulta? Antes de meterme en un temita extra. Bueno, antes de terminar, entonces, aquí tenemos que considerar un par de cosas. Uno, que es probable que estos tiempos en realidad estén sobredimensionados. En particular porque fíjese que tenemos acá 2 transistores en serie. Recuerden que habíamos hablado de un fenómeno que se llamaba saturación de velocidad, ¿verdad? Estos transistores en realidad son más lentos. Recordemos, ¿verdad?, lo que vimos en el caso del transistor NMOS cuando hicimos los análisis de las curvas, ¿verdad? Vimos que en realidad la corriente de ese transistor parecía ser de una forma lineal, ¿verdad? Habíamos encontrado que era aproximadamente, sigue esta forma, ¿verdad? Totalmente lineal. O sea, es un circuito mucho más resistivo porque da menos carga. Y eso es, ¿por qué? Porque aquí hay una tensión VDS que está produciendo un campo eléctrico que satura en velocidad los portadores en el transistor. Sin embargo, si yo tengo 2 transistores puestos en serie, la VDS de los mismos pues va a ser más pequeña, ¿verdad? En este caso, porque en este caso, si aquí yo lo que tengo es un transistor que tiene VDD acá, digamos, porque el capacitor está cargado VDD y lo tengo que descargar, vean que en este caso el VDS de los transistores, si tengo en esa condición de conmutación de high to low, es tal que esos 2 valores de voltaje son aproximadamente VDD medios, ¿verdad? Entonces, es muy probable que esos transistores ya no estén saturados en velocidad. Entonces, van a ser más rápidos de lo que yo esperaba. Es probable que mi retardo sea un sobredimensionamiento.
Sin embargo, como les digo, eso no me importa. Yo lo que quiero es encontrar un peor caso. Normalmente las estimaciones que uno hace con este método andan entre un 50 y un 100% cerca de la solución. Usted me va a decir, profe, y eso es un error mortal, ¿verdad? Eso en química o en física nunca me lo van a valer, ¿verdad? Les estoy diciendo, o sea, que muchas veces el valor real de esto anda 2 veces por encima o es la mitad del que yo esperaba, ¿verdad? Pero recuerden que somos ingenieros. O sea, a mí lo que me interesa es obtener una primera aproximación que ande bastante cerca, ¿verdad? De lo que yo quiero. Luego yo voy a ir al simulador y voy a correr variaciones en temperatura, variaciones en proceso, un montón de cosas para asegurarme que el circuito funcione. ¿Ok? Me preocupa si la estimación que yo hago da 100 veces más, o sea, un orden de magnitud más. Pero si me da 2, incluso 3 veces, no hay problema. Recuerden que lo único que quiero es estar más o menos por ahí cerca y luego que el simulador haga el resto del trabajo. ¿Okay? Entonces, normalmente es de esperar que este sistema, este cálculo, y eso lo pueden ver en la vida práctica, de hecho se ha demostrado. Lo hemos hecho en algunos laboratorios en el curso de VLSI, de hecho, y generalmente nos quedan este rango de los valores. Los tiempos estimados siempre andan, perdón, los tiempos reales siempre andan en este rango. Andan por ahí. Entre la mitad del tiempo estimado y 2 veces el tiempo estimado. Más o menos. De hecho, cuando ya los muchachos hacen han hecho, y lo han hecho en grado, también en maestría, cuando damos el curso, pero en grado tengo algunos estudiantes que lo han hecho. Cuando han hecho con cuidado el modelo, generalmente andan por acá. Andan muy bien. Okay. Pero bueno, eso ya a ustedes no les toca para este curso, ¿verdad? Lo que yo quiero nada más es que entiendan el modelo y que tengan una idea de cómo extraerlo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, para pasar a darles consultas sobre la tarea.